Traición. Esta fue la forma en que los representantes del gremio de transporte urbano de Lima llamaron a la nula reacción del Congreso frente a los reclamos que motivaron el paro, que está aún en proceso. Richard Bernachea, dirigente del gremio de transportistas de Lima, fue quien usó en público esta construcción para describir a través de ella la nula reacción que el Congreso ha tenido ante todas las presentaciones en las que básicamente han demandado protección. Protección frente a sus vidas, expuestas a asesinatos continuos con ocasión al incremento, a la explosión de las extorsiones en la ciudad. La escena en concreto a la que se ha referido se produjo el 10 de octubre de este año, con ocasión a la última presentación que el gremio de transportistas ha tenido en el Parlamento. Al terminar esta sesión, en el momento de las despedidas, el señor Montoya, congresista de la República, se acercó a intentar encarar al señor Bernachea. Yo no acepto matonerías ni amenazas, fue lo que dijo. Esa fue la forma en que caracterizó lo que en los hechos era un reclamo por la vida de los asociados a los gremios de transportes. La respuesta fue paralizante. Yo he votado por usted, yo lo he apoyado, ¿no me recuerda? Fue lo que repuso Bernachea. Yo lo he apoyado. Los gremios de transporte urbano de Lima Metropolitana no han sido nunca parte de lo que podríamos considerar o calificar como los movimientos populares o progresistas de Lima, caracterizados de la teoría social desde los años 80. Han sido todo lo contrario. Fueron un factor de reacción al intento de reforma del transporte público en la ciudad que lideró en su día Gustavo Guerra García. Han sido habitualmente, hasta agosto de este año, cuando fue asesinado Alexander Merino Effio en plena avenida Javier Prado, parte de la clientela política de las organizaciones que conforman ahora la mayoría en el Congreso, particularmente Solidaridad Nacional, el fundamento de lo que ahora es Renovación, la agrupación por la que el señor Montoya llegó a alcanzar el escaño que tiene. En tiempos de Luis Castañeda Locio se configuró una suerte de pacto virtual en el que la clientela política de estas agrupaciones se establecía en función a dos objetivos: la preservación de las rutas que administran o explotan y la permanencia en el limbo, en un lugar que nadie sabe dónde está, de las ejecuciones coactivas por las multas, por infracciones de tránsito y accidente que han acumulado a lo largo de la historia. Ese equilibrio, ese pacto permanente entre sectores de la política nacional y gremios del transporte urbano se rompió. Eso ya está en evidencia. A partir de agosto de este año, cuando Alexander Merino Effio fue asesinado en la avenida Javier Prado. Alexander Merino Effio es una de tantas víctimas de asesinatos vinculados a extorsiones en la disputa por el control de los márgenes de ganancia de las rutas del transporte informal, pero también del formal en Lima Metropolitana. De hecho, es este pacto, ahora quebrado, el que explica la impulsiva, la no contenida reacción del congresista Montoya. Yo estoy trabajando la cuestión de las multas ahora. Un total cambio de tema. La presentación de los transportistas en el Congreso era por la protección de sus vidas. La reacción altisonante original del congresista Montoya intentaba confrontar esa reacción convirtiendo la protesta en una amenaza. El giro por el que él reclama ser una contraparte válida porque está trabajando las multas. Nota al pie de página. ¿Qué está haciendo con las multas? No lo sabemos. Pero el giro intenta poner sobre la mesa los fundamentos de lo que fue, hasta agosto de este año, el pacto clientelista que vinculaba a los gremios de transportes con el sector del Congreso al que el señor Montoya representa.
Pero el giro, el intento de cambiar el tema y de reponer en la mesa un acuerdo que ahora es del pasado, explica de varias maneras el enorme desconcierto que reina en la mayoría que controla el Congreso sobre lo que está ocurriendo en materia de transportes. No lo entienden. No lo entienden al punto que en el desconcierto el señor Montoya tuvo que acudir a su memoria para encontrar un chip de referencia que le permita imaginar que puede relacionarse con el gremio de transportes. Pero lo único que encontró fue el fundamento de un pacto que a todas luces ha caducado. En defensa del señor Montoya, el señor Cueto ha hecho una declaración pública declarando que con esta gente no se puede negociar nada, que con ellos no se puede llegar a ningún consenso. Son informales no representativos, ha dicho. Han sido su clientela política hasta la última elección. ¿Cómo se convierten ahora en informales no representativos? Son tirapiedras, ha dicho la presidenta Boluarte. Hay infiltrados de la izquierda que están organizando las movilizaciones. El punto de quiebre es evidente. El Congreso ha reducido su margen de representación en tal medida que en este momento no es capaz ya ni siquiera de proteger a su propia clientela política. Las extorsiones en el Perú no son nuevas y el asesinato por extorsión, el sicariato puesto al servicio de mafias de extorsión tampoco. Inundan Trujillo, quizás la ciudad con mayor tasa de denuncias por extorsiones. Y atención, que no todas las víctimas de extorsión, los expertos estiman que solo el 25% llegan a denunciar lo que ocurre. Piura y Sullana tienen su propia historia sobre extorsiones y muertes por sicariato. Lima es víctima de extorsiones hace muchísimo. Lo que tenemos no es el origen de un patrón de relación basado en la violencia que está impregnando la ciudad. Lo que tenemos es un incremento de ese patrón a un nivel inusitado. Junto a los gremios de transportes están ahora las organizaciones de construcción civil, cuyos dirigentes, varios de cuyos dirigentes, dos en particular, han sido también asesinados. Junto a ellos, los dueños de restaurantes, bares, discotecas, colegios privados, las mujeres que venden servicios sexuales en las calles, cuyas zonas han sido lotizadas por mafias que les exigen dinero a cambio de no matarlas. Bodegueros, seguimos con la lista. El punto de quiebre está poniendo sobre la mesa una nueva forma de aproximarse al Estado, porque cuando el tejido social se impregna de miedo, del riesgo objetivo a ser extorsionado o asesinado, entonces lo que pasamos a pedirle a las autoridades es algo que no se satisface con la oferta de una simple red de influencias que permita parar leyes, aprobar leyes sin equilibrio o detener procesos de supervisión de autoridades. Lo que se necesita en una escena de violencia como la que está impregnando el tejido social de Lima es protección. No declaraciones estrambóticas sobre estados de emergencia que solo decoran el diario oficial. No más adjetivos, no el intento por poner las movilizaciones sociales que en este momento son defensivas y defensivas de la vida en la lista del terrorismo urbano. No amenazas a fiscales. No prebendas para desarrollar patrones clientelares que alineen a la policía con la votación de determinados partidos políticos. Lo que se está demandando es protección. Y la protección exige, antes que nada, respeto al otro, reconocimiento al ciudadano en su condición de tal. Las últimas movilizaciones que hemos tenido no han sido movilizaciones por mejores condiciones de vida, ni siquiera han sido movilizaciones políticas por la democracia,
por la renuncia de algún funcionario público en particular, no han sido protestas porque se haya despedido a alguien. Han sido protestas por afirmar nuestro derecho a vivir. Protestas, insisto, que lo que reclaman es protección. Y lo que el Estado, este Estado del que tenemos hoy delante, no nos está dando es protección. Protección y reconocimiento. En estos días, mientras se transmite este programa, se están fijando las condiciones que pueden conducir a un paro nacional en muy poco tiempo. Un paro nacional es un espacio en el que tendrán que confluir también los reclamos que no estamos escuchando sobre todos los defensores de la tierra, los defensores de la Amazonía, que han sido asesinados en este periodo por mafias predatorias que están invadiendo sus áreas de vida para volver a sembrar coca o volver a impulsar proyectos de minería clandestina o de deforestación de bosques para nuevos circuitos y más potentes circuitos de tráfico que nos decía en otra entrevista publicada hace poco Rubén Vargas, están empezando a cambiar las rutas del contrabando ilegal, del contrabando extractivo, hacia nuevos puntos en la frontera del Brasil. En medio de toda esta explosión, este quiebre, que creo que está claro, la mayoría en el Congreso no tenía en el radar, no preveyó, no supo ni imaginó que podía pasar. La derogación de la ley sobre organizaciones criminales se ha convertido en un referente temático, en una consigna que está articulando tanto a la sociedad no representada que incluso gremios empresariales, la CONFIEP entre ellos, se han aunado al reclamo por su derogación. La derogación de la ley, la última ley sobre criminalidad organizada, tiene un sentido que no debe pasar de vista. Constituye un reclamo concreto por lograr un nivel de incidencia en el proceso parlamentario que este Congreso no le está confiando a la población. Cuando se reclama la derogación de una ley, se está reclamando ser oídos, escuchados y escuchadas, pero además se está reclamando participar en lo que se define como correcto. Mejor evidencia del modo en que nuestros procedimientos de representación han entrado en crisis imposible. Este Parlamento ha vendido la imagen de tener suficiente descaro como para poder hacer lo que le venga en gana, lo que le pidan, sin atenerse a principios, a procedimientos de autocontrol legal, a procedimientos de vigilancia de consistencia y mucho menos a lo que sus representados necesiten o demanden. Es un Congreso establecido casi por imitación o por reflejo, por negación de la imagen del señor Merino. Nosotros no renunciamos, parece ser la consigna que se escucha fantasmalmente en los pasillos de la Plaza Bolívar. Nosotros nos imponemos. Eso es lo que parece representar la continua repetición de lo que es una cantaleta. Somos el primer poder del Estado. ¿Dónde está escrito eso, por Dios? Un Congreso que se reclama de esa manera, el primer poder del Estado, la entidad que quiere ser capaz de controlar a todas las entidades públicas, la mesa principal de negociación sobre las decisiones del gobierno en este país, enfrenta a partir de este quiebre su desafío más intenso. Porque ahora el Congreso tiene que elegir entre dejar de ser lo que ha venido siendo y empezar a escuchar a la ciudadanía o romper definitivamente con ella y entregarse
ya explícita y definitivamente a los brazos de la criminalidad organizada. La política siempre tiende, especialmente la peor forma de hacer política, a adoptar la apariencia del dinero que la financia. Si el Congreso no escucha tampoco ahora los reclamos de una población que esta vez no está pidiendo democracia, no está pidiendo respeto a sus votos, está pidiendo que no la asesinen, que la protejan, el punto de quiebre va a conducir a una ola sin precedentes, una ola que puede revertir la capacidad de influencia que esta forma de hacer política, deshaciéndola, nos ha impuesto en este último tiempo. Por supuesto, la derogación de la ley sobre crimen organizado no deja de tener problemas legales que habrá también que atender. Para expulsar una ley absurda como esta de la legislación se requiere más que solo derogarla. Es necesario que el Tribunal Constitucional o el Judicial denuncien, declaren hasta qué punto ella no reúne los requisitos mínimos que supone la legalidad, hasta qué punto viola la Constitución para que deje de tener efectos en absoluto. Ya se ha hecho eso en la historia de nuestra legislación. En el año 2012, respecto a una ley que el Congreso quiso aprobar para recortar el margen de maniobra de las fiscalías anticorrupción en delitos de colusión. El Tribunal Constitucional de entonces dijo que una ley con ese nivel de carencia, de falta de relación con la Constitución, no podía surtir ningún efecto en absoluto, ni hacia el futuro ni hacia el pasado. Algo semejante necesitaremos hacer con la derogación de esta ley, pero la derogación en sí misma es ahora un objetivo ciudadano, una oportunidad para dejar en claro que la ciudadanía tiene derecho y merece participar, tener incidencia completa en los espacios de definición de las leyes de este país, esos espacios que se están cerrando y vaciando de contenido por esa manera de aproximarse a la política que lleva a nuestros representantes a sentirse el primer poder del Estado y algo así como apoderados sin límites, nominados por el hecho de haber sido elegidos, como si no necesitara la representación el desarrollo de una relación continua que retroalimente la actividad parlamentaria de eso que las personas, los ciudadanos y las ciudadanas necesitamos. Este es un momento en el que el protagonismo del judicial, que junto a la fiscalía, no sin defectos, no sin observaciones que hay que subsanar, se están convirtiendo en espacios de resistencia institucional, espacios de afirmación de la posibilidad de tener una constitución que rija, pasan a tomar el primer papel. Ya el Poder Judicial, llevando a atención sus propias competencias, ha declarado inconstitucional la primera de las dos leyes Soto, esa ley sobre prescripciones que el anterior presidente del Congreso promovió para luego usar en su propio favor. Ya el judicial ha declarado que dará preferencia a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de marzo del 2001, que prohíbe usar la prescripción en casos de graves violaciones a los derechos humanos frente a la ley sobre prescripción de crímenes de lesa humanidad, que no han aplicado en el caso Ayala, un periodista, repito, periodista, desaparecido en el Estadio Municipal de Guanta en agosto de 1984. El camino que se abre para defender nuestros derechos está en los tribunales de justicia. Por eso es importante protegerlos. Por eso es importante tener en clara cada iniciativa del Parlamento que intenta atacar la independencia de nuestros tribunales. Nos falta mucho por hacer para tener una justicia que sea visible ante todos y ante todas, para poder tener jueces a los que conozcamos y los que podamos confiar. Pero nada ganamos si perdemos incluso la oportunidad de construirlos. En este punto, la tensión institucional y social se está incrementando. Va a depender de cada uno de nosotros, ciudadanos y ciudadanas, que el desenlace de esta tensión nos permita construir instituciones y no simplemente multiplicar la enorme violencia que ahora nos separa.